Bueno, en la flota norteamericana te cuento una cosa que es de hoy, que Sí. no está en los medios. Vos viste que algunos periodistas comentaron que había sido Mm. abatido el Abraham Lincoln. Sí. Bueno, Sí. eso fue una información que Ujú. dio la agencia oficial iraní, pero Ujú. no por mentir, sino porque ocurrió lo siguiente: le tiraron un enjambre de misiles Sí. y el enjambre de misiles explotó de una forma tan violenta que pensaron que habían Mm. alcanzado el portaaviones, pero en realidad fue una pared electromagnética que Ujú. coloca el portaaviones a 1000 metros de ellos y chocaron todos contra la misma pared. Entonces parecía que se había incendiado algo, era que se incendiaban este enjambre de drones. Entonces tenemos una situación nueva en esta guerra. Apareció un arma electromagnética que Mm. destruye misiles y drones. Tenemos más de 17.000 personas en vivo. Les invitamos a dejarnos su like, a comentar en el chat, a difundir esta transmisión en vivo y a si quieren enviarnos un super chat. Hacia el final de esta conversación vamos a estar leyéndolos para todos ustedes. Esto es Teherán ahora mismo. Fíjense, las imágenes son verdaderamente apocalípticas. Este tipo de imágenes recorren minuto a minuto las redes sociales. Por primera vez somos testigos directos en tiempo real de lo que ocurre en una guerra de estas características. Miren estas otras imágenes. Estas son las más recientes, Exacto. porque allá ya es de noche y Así es. había advertido Estados Unidos que evacuaran Teherán de inmediato, previo a este ataque. El tema central es que la estructura iraní Mm. no está preparada para una gran evacuación. No Ujú. tienen ni las rutas preparadas, ni tienen preparada la evacuación. Una característica de este régimen iraní es que nunca le ha preocupado su población civil, ni para alimentarla, ni para darle agua, ni para defenderla. Ellos Claro. siempre se han preocupado de defender la cúpula, de defender el consejo de genios que Ujú. tienen los ayatolás, que ayer vos contaste en primicia, y realmente, efectivamente, fue una destrucción brutal. Ha Mm. desaparecido el lugar de reunión del Consejo y lo que me cuentan es que 2/3 están muertos, con lo cual lo que ha quedado es un inmenso vacío de poder Mm. y eso hace más grave el tema del sistema de Mm. defensa mosaico, porque Mm. hay más bronca, menos racionalidad. Por ejemplo, hoy tiraron desde la base de la Guardia Revolucionaria frente al estrecho de Hormuz un Mm. misil que le pega a un barco que no es de bandera norteamericana, que no es de bandera enemiga, y le pega en el área de motores, con lo cual hay Mm. víctimas que son árabes y hay otra vez un conflicto en materia de esta estructura tan importante que vengo Mm. diciendo desde hace un mes, que no se tiene que cerrar. Donald Trump le ha prometido a la República Popular China Mm. que cargueros de cualquier bandera, incluidas las chinas, van Mm. a ser protegidas para pasar por Hormuz por los norteamericanos. Pero todavía continúa bloqueado, ¿cierto? Continúa bloqueado, pero mucho más por la posición de las aseguradoras Sí. que por la posición de, digamos, los propios militares y los cargueros. Por eso te digo, esta es la madrugada, la que viene, esta noche y esta madrugada, donde Donald Trump ordenó fuerza máxima. O sea, vamos a estar atentos, atención a la madrugada, tendríamos acontecimientos decisivos. Gracias a Maximiliano y gracias a Martín que nos mandan estas membresías de regalo. Lo agradezco ahora públicamente porque esto nos está ayudando a llegar a muchísimo más público. Ya tenemos 21.000 personas conectadas en apenas 19 minutos de transmisión y vamos a pasar entonces a nuestro próximo tema, que es un artículo del New York Times del día de hoy, que dice que ya habrían comunicaciones del régimen de Irán con gente de la CIA para establecer las condiciones de rendición.
Esto sería a través de un país tercero, del sistema de inteligencia de otro país que no es mencionado en la nota del New York Times. Acá estamos mostrando la nota desde Reuters porque la de New York Times está bloqueada, hay que pagar por el acceso. Bueno, Reuters, que es otra gran agencia internacional, toma esa nota y esto es lo que estamos mostrando en este momento. Los agentes de inteligencia iraníes manifestaron su apertura a las conversaciones con la CIA para poner fin a la guerra, informa el New York Times, pero otras voces del régimen iraní salieron a contestar esta noticia diciendo que solo se trata de guerra psicológica. Por eso te preguntaba qué capacidad militar tiene hoy Irán de continuar esto mucho más tiempo, Carlos. Mira, lo primero que hay que explicarle a todos los que nos siguen es que New York Times es un diario absolutamente opuesto a Donald Trump. Claro. En consecuencia, cuando da esta noticia, no es una noticia falsa. Es una noticia que se funda en fuentes de una potencia que no es ni Irán ni los Estados Unidos. Y que efectivamente esta triangulación de inteligencia le ha planteado al Comando de Inteligencia norteamericano de la CIA la posibilidad de una desescalada de este conflicto, terminando con lo que ellos llaman un acuerdo de paz, no una rendición. Donald Trump, esto te lo quiero decir porque es una fuente que me acaba de informar hace 2 o 3 horas, Donald Trump ha rechazado esta propuesta por ahora y le ha pedido a su gente que trate, y esto es un tema muy interesante, que no mueran los que le están proponiendo esto, porque obviamente en el mundo de la inteligencia, cómo está dividido el comando iraní está muy claro. Pero te quiero decir una última cosa, para no vulnerar los datos de mi fuente. Algunos de los últimos movimientos de la Guardia Revolucionaria iraní están vinculados a atacar a quien es el tercero que está haciendo la intermediación. Muy bien. Por otro lado, salió una nota en CNN también muy interesante, que es un medio tampoco muy afín al gobierno de Trump, dicho sea de paso. No, es demócrata. Es demócrata, efectivamente. Como la mayoría de los medios en Estados Unidos, además. Digo, no es Así una excepción es una regla general, que los grandes medios de comunicación salvo de Fox Estados Unidos, News, los demás son todos. Exacto. Y dice así, la CIA trabaja para armar a las fuerzas kurdas y provocar un levantamiento en Irán, según fuentes que hablan en este artículo. Los kurdos, para el público que nos sigue, son un grupo étnico del Medio Oriente, son entre 30 y 40 millones de kurdos que se distribuyen entre Irán, Irak, Siria y Turquía, que recién lo mencionaba también a Turquía, Carlos. Con lo cual, según esta nota, este grupo que siempre ha sido perseguido, que además reivindica para sí el derecho político a tener un propio Estado, cosa que no ha conseguido hasta el día de hoy, por lo menos, estaría trabajando con los Estados Unidos para generar un levantamiento en Irán. Ya ha trabajado previamente con Estados Unidos los grupos armados kurdos, por ejemplo, para enfrentar a ISIS años atrás. Ya hay experiencia en este tipo de alianza entre los kurdos y Estados Unidos. Y esto me parece fundamental, Carlos, porque la gran pregunta es si Estados Unidos quiere provocar un cambio de régimen en Irán, como se dijo por lo menos la noche en que iniciaron los ataques, ¿cómo lograrlo con 1 millón de hombres dentro de Irán armados, fanáticos de la revolución teocrática de Irán, y con un Estados Unidos que no tendría pretensiones de ingresar con sus tropas al terreno? Bueno, aquí los kurdos podrían desempeñar un papel en todo esto, ¿no? Sí, 2 comentarios respecto a esto. Primero, Marco Rubio fue preguntado en el Senado, en el hearing en el Senado, donde habló con senadores y representantes del llamado Grupo de los 8 o Banda de los 8, y le dijo que Estados Unidos de ninguna manera iba a entrar con tropas en el terreno, salvo casos puntuales de una acción que fuera necesaria para destruir algo o para capturar a alguien. Ahora, el tema kurdo, que es un tema muy interesante, que efectivamente el Kurdistán ha luchado permanentemente junto a Estados Unidos y junto a Israel en el pasado, en diversos escenarios, en Siria, en varios enfrentamientos. El famoso enfrentamiento de Alepo fue un enfrentamiento fundamentalmente de los kurdos. Son palabra maldita para Turquía.
Ujú, ujú. Son enemigos jurados unos de otros. Claro, Entonces, claro, ahí hay claro. una dificultad para el Mm, futuro, claro. porque claramente lo que quieren todos los países de la región es que no haya fanáticos al frente del gobierno de Irán, Ujú, pero tampoco quieren gente que les sea tan hostiles. Mi sensación es que lo que están trabajando Turquía y Arabia Saudita, es decir, Erdogan y Mohammed bin Salman, con Trump, ujú, es diciéndole, tiene que venir un gobierno moderado, mm, pero no vayamos a una situación que siga alterando después esto y nos complique aún más todo el tema de la mm, entrega de petróleo y gas. mm, Siempre cuando hablamos de petróleo y gas, ahí tenemos un elemento de convicción importante ujú. para todos los grandes países del mundo, Claro. empezando por la República Popular China, que como te dije antes de que empezara esto, y lo Mm. venimos repitiendo, sigue teniendo una posición de solo declarar. Palabras tira cualquiera, misiles no tira cualquiera. Ciertamente. Vamos a dar un salto entonces a nuestro último escenario del día de hoy, Carlos, y ese es escenario europeo. Ayer anticipábamos que iba a ingresar en todo esto Francia, Grecia, Gran Bretaña. También dijimos que España había dado su negativa a través de Pedro Sánchez, negativa que ya fue rectificada, tal como vamos a ver en instantes. Pero antes de ir a España, vayamos a Francia. Francia movilizó su único portaaviones, el El Charles Charles de de Gaulle. Gaulle, el Charles de Gaulle, que tengo entendido que estaba en el norte de Europa y se encuentra ahora movilizándose hacia Medio Oriente, ¿cierto? Así es, así es. Bien. Lo anunció Ujú. Macron al estilo Macron, es decir, Sí. dijo que iba no a atacar, sino a defender los intereses de Francia contra los ataques iraníes. Pero bueno, pero hay otro tema que Sí, no quiero que quede en el olvido sí. por la importancia estratégica, es Mm, que ayer el canciller, que se llama así en Alemania el premier Merz, se reunió con Donald Trump y le manifestó, y lo dijo públicamente, que Alemania en este tema está junto a Estados Unidos, en este tema, en Irán. Es mm, decir, mm. Merz sigue manteniendo la dicotomía con Donald Trump en otros temas, Sí, caso muy claro, todo lo que significa el rol del Ártico, ¿verdad? claro, Pero en claro. este tema van a estar junto a los Estados Unidos